Nos hemos venido hasta la Diputación Provincial para presentarles un libro que tiene mucho que ver con uno de los municipios de nuestra provincia. Se llama Pedraza, siglo XX, vista por los 4/5 del 67, una propuesta de la que les vamos a hablar con uno de sus autores, que nos acompaña, Antonio Gracia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Y también con Javier Acebo, presidente de la Fundación Villa de Pedraza e impulsor de esta publicación. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Empezamos hablando de este libro que, como decíamos, ha impulsado la Fundación Villa de Pedraza. ¿Y por qué, presidente, por qué deciden dar su apoyo a esta publicación? Porque es una iniciativa feliz de un grupo de personas pedrazanos que han decidido dedicar una gran parte de su tiempo en estos últimos años, creo que 6 años, a rememorar lo que fue Pedraza en el siglo XX. Entonces, Pedraza ha experimentado cambios notabilísimos y en el libro se va observando poco a poco cómo ha ido superándose, cómo ha ido mejorando, pero al mismo tiempo cómo ha mantenido las tradiciones. Es una villa medieval que ha mejorado con el paso de los años, pero no ha olvidado la tradición. El resultado es un libro que tiene muy poco que ver con el típico libro en el que podemos encontrar de Pedraza en una librería, porque está hecho a través de las vivencias de los vecinos. Antonio, ¿cómo se os ocurre hacer esto? Bueno, a mí se me ocurrió pensar que la historia de Pedraza estaba escrita y muy bien escrita ya por Luciano Municio hasta el siglo XVIII aproximadamente, que luego la prehistoria también estaba perfectamente plasmada por el estudio de la cueva de la Griega de Soledad Corchón de Salamanca, pero que el siglo XX, que habíamos vivido mis amigos y yo, estaba por escribir y que si no lo poníamos en papel se podía perder mucho de lo que conocíamos y habíamos vivido. Entonces le propuse a otros 3 amiguetes que de críos habíamos jugado por Pedraza el dedicar unas horas a escribir nuestras vivencias, nuestros recuerdos y lo que nos contaran también otras personas ya mayores de Pedraza, aunque éramos conscientes de que ya habíamos perdido memorias muy buenas que habían fallecido. El resultado es un libro hecho a través de las vivencias de los vecinos de Pedraza, pero que también tiene mucho de historia y que nos sirve pues, para el objetivo que tiene la Fundación, que es que se mantenga el patrimonio de Pedraza. Exactamente. Tiene una virtud enorme, que es reconstruir cómo era Pedraza en este siglo, cómo ha ido cambiando para mejor, y nuestra fundación, que tiene a gala tener como fin social el preservar el patrimonio histórico-artístico, lo considera un libro muy importante para nosotros, porque nos va diciendo cómo hemos ido cambiando y cómo las personas, es un libro de personas, trata sobre todo las casas a través de las personas, las casas, los edificios. Y entonces nos hemos sentido muy imbricados en el libro. La Fundación lo ha hecho suyo porque ha considerado que saca a la luz aspectos que, si no es así, pues perderían. Y entonces eso ya tiene un valor por sí mismo. ¿Cómo ha sido el trabajo en este libro, Antonio? Porque encontramos sobre todo muchas fotografías que son el mejor reflejo de cómo era Pedraza hace unos años. Sí, nosotros nos hemos reunido, hemos tardado tiempo en hacerlo porque lo hemos hecho a ratos libres. De los 4 autores, alguno está en Pedraza o cerca de Pedraza, pero otros normalmente estamos en Madrid y nos tenemos que desplazar a Pedraza. Entonces ha servido para elaborar el libro y además para reunirnos periódicamente y pasar muy buenos ratos haciéndolo. Entonces, el hecho de que dispusiéramos nosotros de bastantes fotos y que nos hayan aportado muchas personas de Pedraza, muchas más fotos, ha hecho que el libro tenga una estructura un poco rara. El libro tiene, en principio, 8 capítulos en los que los 4/5 del 67, porque somos 4 personas nacidas en el 46, nos desplazamos por Pedraza, vemos edificios y lo comentamos. Eso llena nada más 8 capítulos, pero después de colocar muchas fotos en esos 8 capítulos, teníamos muchas más fotos. Entonces ha habido que hacer anexos. Y hay un anexo de fotos que tiene más fotos que los capítulos. Y luego se habla de oficios, de familias. El libro, la estructura de las familias no es una estructura genealógica ni seria, ni el libro se puede decir que sea histórico.
el libro no está hecho con un método histórico. El libro es simplemente plasmar coloquios que hemos tenido con gentes de allí, con un orden pues que hemos procurado que fuera el mejor posible, pero no tiene la seriedad que requiere un libro de historia. Seguro que ha sido, eso sí, muy gratificante el trabajo, recordando vivencias, recordando anécdotas, hablando directamente con los vecinos. Por supuesto, ha sido muy agradable el charlar con gente de Pedraza, con la cual habitualmente charlamos, pero charlar para esto, y ha sido muy agradable periódicamente nosotros quedar a trabajar el libro y luego tener un rato cenando muy agradable. No sé si Javier, presidente de la Fundación Villa de Pedraza, ha encontrado alguna anécdota en este libro o alguna imagen que ha despertado la curiosidad. Hay unas cuantas, Antonio las conoce mejor que yo porque es el redactor, pero hay que reconocer que el libro trae, por ejemplo, un capítulo de todos los oficios y profesiones que ha habido en Pedraza. Todas las profesiones en el siglo XX, y son como 36. Detalla la Guardia Civil, los sacerdotes. Hay una investigación fantástica, los vehículos, cuenta las almas que había en Pedraza, en los censos, recoge la historia del siglo XX en Pedraza. Recuerdo un texto del adelantado de 1908 que el rey va a Pedraza a ver y a merendar en el castillo, y lo recoge el adelantado en 1908. Hay muchas anécdotas de este sentido. Realmente eso es lo que verdaderamente pone de manifiesto la calidad humana de las personas de Pedraza. Pedraza tiene sobre todo un valor histórico por las personas que están allí. Hay un cuadro genealógico de las familias principales, indudablemente no exhaustivo, pero pone de manifiesto que hay una tradición que se está conservando. Esto es lo que tiene de valor este libro, porque a través de las piedras, a través de nuestros 25 escudos, a través de las casonas, los edificios, se ha reconstruido la vida, los mercados, las corridas de toros que están desde el 48 para acá. Todo eso ha sucedido. Entonces el libro lo pone de manifiesto. Yo he pasado unos ratos deliciosos leyéndolo. ¿Qué queda de esa Pedraza del siglo XX hoy en día, Antonio? Bueno, Pedraza siglo XX queda prácticamente todo. Hay que tener en cuenta que Pedraza ha tenido el boom en la segunda mitad del siglo XX. En el libro se indica que hacia 1950 hay un punto de inflexión en Pedraza. En 1951 es cuando se declara conjunto monumental a Pedraza. En esa época y en los 60 y en los 70 surge el momento en que en España empieza la gente a tener vehículos propios. Entonces eso hace que cambie. En vez de ir como íbamos antes en un autobús a hora fija, la gente empieza a poder ir en cualquier momento. En esa época, a mediados de siglo, en el 60 y a los 70, es cuando muchas casas de Pedraza son compradas por personas con un afán de vivir lo histórico y lo monumental. Entonces muchas casas de Pedraza se restauran y se van evitando que siga cayendo muchos edificios y van hacia arriba. Es decir, desde mediados de siglo para acá, Pedraza, en vez de desaparecer, ha ido reapareciendo. Hay manzanas enteras que ahí se indica que estaban prácticamente como solares y que ahora son manzanas totalmente construidas. Lo que sucedió en esos últimos años del siglo XX es una explicación de la Villa de Pedraza que encontramos hoy en día. Pues todo esto lo van a descubrir en este libro, Pedraza siglo XX, vista por 4/5 del 67. Un libro que ya está a la venta y que cuesta, Javier, si no me equivoco, unos 18 euros. 18 euros. Se pone a la venta al precio de coste de impresión. Los autores han trabajado gratuitamente para la Fundación, y la Fundación también lo pone justamente lo que nos está costando. De hecho, ya hemos una primera edición pequeña y ya se nos agotó el primer día, y ya estamos haciendo una segunda, porque hay que atender las demandas. Es que
tiene mucho valor para la gente de Pedraza esto, para los mayores sobre todo. Es un recuerdo a nuestros mayores que han aportado muchísimos datos y reflexiones, fotos. Es un trabajo de investigación fantástico. Pues, por supuesto, para los vecinos de Pedraza y también para todos aquellos que quieran saber algo más de esta villa segoviana, les recomendamos este libro, que ya saben, ya está a la venta, aunque por supuesto también les recomendamos que visiten, claro está, la villa de Pedraza para ver en persona todo lo que encuentran en el libro. Muchísimas gracias, Javier y Antonio, por acompañarnos y mucha suerte con este libro, que ya vemos va por la segunda edición, esperamos hablar cuando lleve 10 o 12. Muy bien, muy bien. Así nos despedimos.